Hola, ¿qué tal? Estamos en martes, junio 21 del 2026. Son las 3 y 4 de la tarde, discúlpeme, pero estaba mirando el reloj de la pantalla. Y hoy, esta semana es una semana muy especial porque estamos esperando tres reportes de ganancias que se hacen en la Bolsa de Valores, pero recuerden que los reportes son varios. Vamos a decir que si hay 5.000 empresas en la Bolsa de Valores cotizando en la Bolsa de Valores, entonces hoy vamos a mirar los reportes pertenecientes al día de hoy, martes, que hay muchos reportes, pero los que más nos interesan, o los de esta semana, los que más nos interesan son el de FedEx, que es el día de hoy, o el de Micron, que es el día de mañana. Entonces, mañana vamos a tener una clase bastante parecida a esta para poder hablar sobre estos reportes que son muy interesantes. Antes, déjenme decirles que el, Déjenme decirles que, a ver si yo puedo agregar, aquí está, estoy tratando de agregar Érico. Ahora sí, ya lo tengo. Entonces, y voy a estar mirando para el costadito porque mi pantalla está aquí mientras que la de ustedes está ahí. Entonces, les quería decir que SPY hoy amaneció con una vela en baja, amaneció en rojo, abrió el mercado en rojo, lo que todo el mundo tenía muchas expectativas de que se iba a subir porque estaba muy abajo, que se iba a caer, porque como amanece con una vela roja, mucha gente dice que va a seguir cayendo el mercado y fíjense cómo el mercado quedó lateral y en esta área, aquí quizás alguien hizo un poco de ganancias si fue rápido y astuto, pero yo realmente no entré en el SP 500 porque recuerden que si tú vas a mirar el SP 500 vas a chequear un poquito cómo está el mercado, la bolsa de valores en Finbis, y vas a chequear definitivamente los siete magníficos. Quiere decir que vas a mirar cómo está funcionando Apple, vas a mirar cómo está trabajando, cotizando Amazon, cómo lo está haciendo Google, cómo lo está haciendo Meta, cómo lo está haciendo Microsoft y definitivamente cómo lo está haciendo Nvidia, y no dejemos atrás a Tesla. Por lo que, por mi análisis, no había ningún motivo de invertir en un call y me daba la impresión de que ya la caída había sido procesada, que esta corrección ya se había terminado y ahora estamos expectantes a ver qué sucede aquí. Son las 3 de la tarde, 3 y cuarto, y definitivamente yo no voy a hacer una inversión dejando dinero para mañana en el mercado, en la bolsa de valores, más con todas las controversias internacionales que hay. Quiere decir que absolutamente nadie te puede decir qué va a pasar aquí mañana por este sistema de velas, por los volúmenes, por las griegas. Esto te lo va a dar la noticia internacional de los acontecimientos que permitan la volatilidad en el mercado. Yo he recibido llamadas de algunos colegas, algunos amigos, de cómo veía el panorama y recuerden que SP 500 trabaja bastante similar con QQQ, trabaja bastante similar con TNA. TNA fue más volátil hoy, pero definitivamente también ha dado alguna ganancia. Si usted pudo entrar por aquí, si usted logró entrar por aquí, le puede haber dado una ganancia si fue astuto de salirse aquí, ¿verdad? Pero no creo que ahí usted haya tenido un 60%, pero recuerden que si usted entró y logró un 60, un 70% y decide salirse, para mí es un éxito total. Porque si usted hubiera sido ambicioso de esperar a ver un 100%, hubiera perdido su capital porque esta pequeña caída les desgasta la inversión. Entonces estamos hablando de compañías que trabajan bastante similar y son Vanguard, TNA, SP 500 y QQQ, algunas de las que se mueven en el mercado con cierta similitud.
Entonces, eso es lo que tenemos de momento. Pero como habíamos dicho que queríamos analizar FedEx, y déjenme, disculpen alguna. Recuerden que yo aquí estoy trabajando con 3 pantallas y las tengo que poder hacer ir al momento, ¿verdad? Entonces tenemos FedEx. ¿Qué sucede con FedEx? FedEx va a dar sus earnings el día de hoy, ¿ok? Y FedEx está en 321. Si yo voy a estudiar el precio de compra de FedEx y si voy a estudiar el precio de compra en caída de FedEx, me da que los precios están muy alejados. Me da que los precios, los strikes de compra para FedEx están muy alejados. Hay dos formas que yo tomo en cuenta para decidir si compro o no compro y usualmente si yo compro el día anterior, antes de que sea el reporte de ganancias de esta empresa, tengo que hacer ciertos estudios y si yo lo hago el día de hoy para mañana, que si ustedes me conocen, usualmente yo no dejo dinero en el mercado de hoy para mañana. Recuerden que intentos de pasarles los conocimientos que me han permitido prosperar, no me he vuelto millonario con la bolsa de valores, pero sí resulta ser un interesante sistema de un plan de ahorros muy interesante que va creciendo poco a poco, paulatinamente, y a veces como SP500 esta semana que estuvo la semana pasada que tuvo el reporte de la Reserva Federal, que nos permitió hacer 2 entradas espectaculares donde pudimos ganar más de un 300%. Y con esto yo no les quiero vender un mundo de fantasías, esto lo podemos hacer los que tenemos experiencia, los que llevamos un tiempo, y si usted estudia y le dedica un tiempo, quizás pueda hacerlo. Recuerde que también a mí me ha pasado de entrar en SP500 en un reporte de la Reserva Federal y el mercado quedó flat, quedó horizontal, quiere decir que no hubo ganancias. Y cuando el mercado queda horizontal, usualmente te genera pérdidas. Por más que tú me digas, no subió ni bajó, ¿por qué me comió el dinero? Bueno, justamente porque el mercado está, las pequeñas caíditas te van comiendo el dinero más si invertiste de hoy para mañana o de hoy para hoy. Recuerden que SP500, igual que QQQ, son mercados que siguen abiertos hasta las 4:15, mientras que el resto de la mayoría de mercados cierran a las 4 de la tarde, por lo que van a estar cerrando más o menos en 40 minutos. Quiere decir que FedEx, hoy después del cierre del mercado, usted va a poder ver unos movimientos para aquí y otros movimientos para aquí. Perfecto. ¿Cuál es mi análisis de FedEx para este reporte que va a brindar? Recuerde que todo lo que estoy haciendo yo en pantalla, usted debería tener capacidad de poderlo hacer. Recuerde que no es difícil manejar estas herramientas y acá es donde yo quiero traerles a FedEx para poder hablar con ustedes sobre el acontecimiento que no pasó hace mucho, no sucedió hace mucho esto con FedEx. Déjeme sacar un poquito de líneas de información que las uso para mis análisis, pero en este momento, y no las quiero borrar porque quizás que las usemos más adelante. El 1 de junio, FedEx tuvo una caída impresionante. Esto es un gap en caída en put del que no se recuperó y acá no hubo un reporte, porque esto usualmente puede suceder después de un reporte y esto es muy normal que suceda en una empresa que brinda un reporte negativo o que brinda un reporte positivo. FedEx resulta que vendió cierta parte de sus
pequeñas empresas que consolida FedEx, una parte la vendió y esto puso muy nervioso al mercado con respecto de qué va a suceder con FedEx. Recuerden que FedEx ha visto disminuida sus deliveries, sus entregas de mercadería por otras empresas muy importantes que todos las conocemos en el mercado, a pesar que FedEx ha sido un ícono constante en el mercado para saber cómo estaba la compra y venta de mercadería por la distribución de FedEx. A FedEx se le pedía reportes y se le decía, déjame saber cómo estás repartiendo, cuántos pedidos tienes para enviar, cuántas cajas, qué es lo que estás enviando, qué volúmenes estás haciendo, y con eso te daba una idea de cómo estaba funcionando el mercado. Quiere decir que FedEx, que estaba en 410, de un día para el otro amaneció en 330, 70 puntos. Es una caída muy grande. ¿Esto me quiere decir que la compañía está para cerrar, que la compañía está en quiebra? No quiere decir eso, pero es un punto de atención porque también al mercado han salido otras noticias sobre FedEx que pone un poquito nervioso al inversor. Recuerde que si usted me está escuchando, si usted quiere seguir un poquito mis pautas, yo, al contrario de las demás academias, de los demás profesores, no quiero que usted dependa de mí. Yo quiero que todo lo que yo le diga usted lo compruebe y usted se vuelva un investigador. Si usted va a entrar en las opciones, que es un mecanismo de que el capital se arriesga muchísimo y hay que proteger las pérdidas, entonces, y eso yo lo enseño en mis clases, cómo usted protege sus pérdidas y cómo usted puede intentar de ganar su dinero en la bolsa de valores con sus inversiones, que son inversiones rápidas. Usualmente las opciones son de hoy para hoy. Usted hace una inversión a las 11 de la mañana y quizás que a las 2 está sacando un 30, 40, 100%. Recuerden que usted escucha mucho de por ahí, gánense el 800%, pero recuerde que si bien esa posición existe, no es lo que sucede todos los días. Yo soy una persona que pienso que si usted logra en un movimiento rápido un 100%, un 80%, un 70%, ha sido algo maravilloso, porque recuerde que para usted entrar aquí, usted no está alquilando un local, no está pagando electricidad extra, no está sacando licencias, está solamente colocando su dinero y haciéndolo trabajar. Recuerde que mis clases son clases que basamos en la ética, no son clases motivacionales. Los otros días la mamá de un alumno mío me dice, mira, te envié a mi hijo para tu clase y al final no quiere invertir en opciones. Perfecto, tomó la clase de opciones, entendió que su dinero iba en alto riesgo y decidió trabajar solamente acciones. Y poco a poco quizás quiera empezar a estudiar un poquito más fuerte lo que son las opciones, pero recuerde que, y acá es donde me vuelvo muy controversial y mucha gente no le gusta lo que digo, pero como es verdad y es ético lo que estoy diciendo, entonces no me lo reservo. Recuerde que casi todas las personas que empiezan en opciones pierden su capital. Casi todas las personas que pierden. Recuerden que es muy poco las personas, son muy pocas las personas que logran hacer unas ganancias en opciones. Me refiero de poder vivir y estamos hablando a veces de un 5%. Entonces usted tiene, por ejemplo, los otros días escuchaba de una escuela de Canadá que tiene miles de alumnos. Bueno, todos esos alumnos están ávidos de riqueza, pero no la están haciendo. Ellos lo que están muy motivados, el profesor le muestra cómo él vive, los viajes que hace, cómo él viaja para Europa, su avión privado, y todo el mundo de una manera u otra
desea tener acceso a un mejor tipo de vida, pero si usted está buscando eso al entrar en opciones, tiene que ir muy despacio y aprendiendo de qué se trata el mercado y buscarse guías que les den nociones éticas y verdaderas de lo que sucede. Por ejemplo, usted no va a escuchar nunca a un mentor, a un profesor decirle que perdió en la bolsa de valores. Siempre le van a decir que ganaron y que lo que han ganado en la bolsa de valores es increíble, aunque claro, recuerden que el negocio de muchas de estas instituciones es vender las clases que se venden a un muy buen precio e intentan que usted quede comprometido a seguir estudiando con ellos, pagándole más dinero y de esta forma aparece la riqueza de los profesores que dan clases. Lo mío es dar clases uno a uno. Lo mío es darte una clase que entiendas lo que es la bolsa de valores. Me gusta mucho que si no sabes empieces con bolsa de valores, acciones. Y si después quieres aprender un poquito de opciones, recuerda que la opción es de altísimo riesgo y yo tengo conocimiento de muy pocas personas que han logrado monetizar con las opciones. Guzmán, ¿tú has perdido con las opciones? Sí, yo pierdo con las opciones, pero protejo mi pérdida. Quiere decir que yo nunca pierdo un 100%. Entonces, y eso es lo que yo te enseño en las clases. La otra vuelta me contactó un alumno de opciones que me decía que él había perdido todo su capital, que no entendía. Y bueno, cuando analizamos lo que él había hecho, le pude explicar por qué él había perdido el capital. Ese capital no lo va a volver a recuperar, pero porque ese dinero ya se fue, ¿verdad? Puede hacer más dinero, pero tiene que ir paulatinamente creciendo. Acá no existe la magia. Aquí con $500 no vas a hacer 1.500.000 en el plazo. Bueno, no conozco a nadie. No conozco a nadie que me dé un testimonio real de que con $500 hizo 1,5 millones. Sí conozco las instituciones que han hecho mucho dinero vendiendo esa ilusión. El mundo de la bolsa de valores es apasionante y regresamos a FedEx. Entonces, cuando abrimos la pantalla general, vemos la caída que ha tenido FedEx y ahora estamos esperando, después de un tramo que quedó lateral, después de esa caída. Tú me puedes decir que eso es una corrección. Puede ser una corrección porque había subido, pero regresó a precios de comienzos del 26. FedEx estaba en el precio que está actual a comienzos del 2026 y ahora estamos en este campo lateral que no ha sido muy volátil, que las personas que hemos entrado en opciones no la estamos mirando mucho porque no hace unas entradas y caídas muy grandes y tampoco ha seguido ni el camino del toro ni el camino del oso, ¿verdad? No ha subido ni ha caído, ha quedado lateral. Y con esto es que cuando yo me refiero a que cuando tú inviertes en la bolsa de valores y si tú estás aquí, aquí van a pasar tres cosas, o el mercado va a subir, o el mercado va a caer, o el mercado va a quedar lateral. Y acá es donde las personas me dicen, pero Guzmán, ¿cuándo queda el mercado lateral? Bueno, aquí ya lo tienes. Aquí tú ya tienes FedEx, que quedó bastante lateral después de una caída muy grande cuando venía en un camino del oso, bearish, que estaba subiendo en la bolsa de valores hasta que llegó un pico y pegó una caída y aquí no sabía que iba a caer a no ser que fueran los noticieros de finanzas más allegados a los insiders, y la otra día expliqué lo que son los insiders. Los insiders son los que manejan la información dentro de las empresas que ya sabían que esto iba a pasar,
pero recuerden que el insider se compromete y es ilegal a que él use su información para invertir en la bolsa de valores a riesgo de penalidades, inclusive de cárcel y de multas grandiosas. De hecho, hay varias personas en el medio ambiente conocido, famosas, que están acusadas, especialmente gente en la política, que son los que pueden tener esa facilidad de llegar con algún insider, que están acusadas de haber tenido una información antes que la información se soltara al público. Recuerda que cuando la información llega a ti por los noticieros que tú ves en YouTube, ya es tarde, ya esto pasó. Esto se sabía el día anterior y después que cayó, aquí no había nadie que hubiera prevenido que esto iba a pasar, ni siquiera por los gráficos, ni por las velas, ni los promedios móviles, ni los volúmenes, ni las griegas. Esto solamente lo sabían los insiders, la gente que estaba administrando FedEx y que en ese día tomaron la decisión de vender una parte de FedEx y el mercado cayó y se menciona de que hay otro departamento de FedEx que quizás lo quieran poner privado. Pero eso de momento no se sabe nada y ahora estamos esperando las noticias de la Reserva Federal para ver qué va a suceder con FedEx. Tres caminos: o FedEx queda lateral, o FedEx sube, o FedEx cae. Los strike están muy lejos, Yo para invertir en una compañía, usualmente trato o que los strikes estén dentro de los movimientos probables, o sea que aquí subió esto y aquí puede caer esto, o que estén dentro del 5%. Hoy por hoy, por los strikes que yo manejo, los strikes de salida en put y en call están muy altos, muy por arriba del 5%, y estoy hablando que están por el 15%, lo que hace que yo personalmente no decida invertir en este momento cuando está la reunión y la presentación de ganancias de FedEx. Déjenme ver si yo logro traerles otra pantalla. Recuerden que soy nuevo con esto. Ahí está, ahí estoy trayendo otra pantalla. Y aquí tenemos ok, se me fue déjenme llegar a armar de vuelta. Denme un minutito para poder setear nuevamente E-Trade. Si ustedes ven, yo no trabajo con programadores, yo no trabajo con una oficina, nada. Acá lo que yo hago es como lo va a hacer usted en su casa, de la misma manera. Y de esa manera yo quiero que usted aprenda. Después usted puede especializarse como usted quiera, pero tiene que ver de qué manera actúa y reacciona usted. Perfecto. Aquí tenemos FedEx, el ticker FedEx, y aquí tenemos el chain de FedEx. ¿Qué es el chain? El chain es los precios que tú puedes comprar FedEx para salir. Más adelante te voy a hablar cómo se calculan esos precios, pero recuerden que todo lo que yo hago es muy, muy casero. ¿Qué les quiero decir? Para FedEx para todas las compañías hay un sistema de averiguar los precios, pero como ese sistema no te da un aproximado, que tú tenés que ir al ejercicio para ver si te funciona bien o mal, y para ir al ejercicio, cada vez que llega una empresa nueva que yo quiero empezar a estudiar para cotizar en opciones, empiezo a estudiar cuál es el precio de compra. Ya no hago los de antes, que llevaban un buen rato calculando, porque el resultado me daba lo mismo.
el resultado no garantizaba el éxito. Entonces yo parto de un número y por invertir y pérdida y ganancia voy decidiendo si ese número es adecuado para comprar. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que usted comprara FedEx en $100 y lo va a comprar en 91, ¿verdad? Y vamos a decir que usted compre FedEx en put, que lo compre en 99. Quiere decir que su precio de compra de FedEx es 2.80 para lo que es déjenme anotarlos aquí, 2.80, y va a ser también, y el próximo, que no logro verlo aquí. Bueno, no sé por qué se me trancó esta pantalla ahí, pero de todas maneras, de todas maneras, 2.80 era el precio de compra de FedEx para put, lo que lo llevaba muy abajo para mi gusto y sobrepasaba de lo que yo estaba buscando. Quiere decir que 2.80 estaría por donde está esta azul, y quizás que el call estuviera por aquí arriba, lo que me da un porcentaje muy grande en diferencia del strike de salida. Entonces, sacando estas dos de aquí, si tú tienes que tu strike de salida es aquí, entonces tú tienes que si el strike para que a ti te resulte tiene que caer todo esto, o para que a ti te resulte tiene que subir todo esto, va a ser muy difícil que obtengas ganancias. Recuerden que la mayoría de las personas que están entrando en FedEx hoy usualmente van a entrar en un straddle. Van a poner o $100 en call o $100 en put, o el dinero que crean justo o que puedan hacer su inversión. Pienso que es una inversión de alto riesgo, y para lo que yo me estoy preparando entonces con FedEx es para la apertura del mercado de mañana. ¿Por qué? Porque si veo que FedEx está presentando una caída muy interesante y voy a los análisis de los grandes, Bloomberg y otros, que usted tiene que investigar, usted tiene que averiguar dónde consigo la información, porque las velitas no se lo va a dar. Cuando usted ve las velas, el movimiento ya pasó. Esto es pasado. Es muy fácil decirle a usted, no, pero mira, si tú hubieras entrado aquí, fíjate, acá hubieras hecho un 600%, qué maravilla. Pero ¿cómo tú sabías después de esta caída que eso iba a subir? ¿Cómo tú sabías que después de esta vela chiquitita el mercado iba a seguir subiendo? El mercado se mueve en base a las noticias, a lo que está pasando. Por ejemplo, déjame mostrarte una que va muy pareja con el petróleo internacional, que es USO. USO es una compañía muy buena que maneja aceites y petróleo y derivados, y va muy de la mano del precio del valor del precio internacional. Exxon en CBX ya llevan otras, ya son de otra categoría, que manejan petróleo también, son muy buenas, muchas veces van de la mano con USO, pero definitivamente, fíjense que aquí fue cuando el fin de semana que se firmó el tratado de paz con Irán. Fíjense la caída, se estaba previniendo que se iba a abrir el canal de Hormuz,
Y a mí me preguntaron, ¿tú entraste aquí? No, porque el domingo tú no podías entrar en la bolsa de valores para hacer esta inversión, por lo menos no podías entrar en Wall Street. No sé, las bolsas de valores internacionales no las manejo. Recuerde que cada país tiene una bolsa de valores, está la bolsa de valores de Asia, la de Europa y así sucesivamente. Luego, algo previsible porque no sucedió nada bélico, nada importante, volvió a caer el petróleo. Aquí hubieron unos tirimanejes que sí, que no, que vamos a volver vamos a romper el tratado y el petróleo quiso repuntar otra vez en el precio y luego ha caído nuevamente y fíjense lo que la gente dice, Guzmán, pero ¿cuándo es, como tú dices, que el petróleo cae y queda horizontal? Aquí lo tienes. Aquí tienes que el petróleo quedó horizontal cuando estas pequeñas caídas sí te pueden dar un 20% de ganancia, un 30%, que es muy bueno, te lo vuelvo a repetir, pero definitivamente no es lo que estamos buscando. Por eso pienso yo que el petróleo sigue estando en un tema muy volátil, que todo puede cambiar en un fin de semana, más aún si estamos entendiendo que la parte de Irán es un enemigo muy difícil para los tratados, para la firma y para el respeto de los tratados. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que suceda con el petróleo. Y si tú consigues noticias nuevas que no son en el noticiero que tú ves, tienes que buscar informarte donde nos informamos los traders y ver qué va a suceder con el petróleo. Definitivamente, para mí es fácil decirte que si todo se soluciona, si todo vuelve a la normalidad en el canal de Hormuz, el petróleo va a seguir cayendo. Pero recuerden que eso es un polvorín que está a punto de estallar en cualquier momento, lo que puede producir una subida espectacular nuevamente. Fíjense lo volátil que ha estado el petróleo. Inclusive el petróleo no ha caído no ha tenido una caída tan impresionante, ya había estado anteriormente en este precio e inclusive a finales de abril del 26, no hace tanto que estaba en ese precio. Pero bueno, esperemos que con el petróleo y especialmente con el petróleo con el que alimentamos nuestros carros, vuelva a los precios normales. Señores, a las 4 se cierra el mercado, va a estar el reporte va a estar el reporte de la FedEx, y yo lo que estoy esperando mañana es apertura al mercado para ver cómo incidió el reporte, a ver si veo una oportunidad de entrar o recuerden que yo soy muy frío, yo no estoy esperando con el dinero a mano para entrar, voy a tomar mis precauciones, voy a tomar mis decisiones asumiendo que puedo asumir las pérdidas y usted sabrá cuál es su pérdida. Si usted invirtió $1,000 y tuvo que salir de la inversión y perdió 200 y esos 200 para usted es mucho dinero, entonces no haga esa inversión porque no va a ser la primera vez que ese movimiento le suceda. Después estamos esperando también para el jueves el reporte de la inflación. El reporte de la inflación es un acontecimiento bastante similar con lo que sucedió con el reporte de la Reserva Federal, donde tuvimos unas caídas con SPY bastante interesantes y nos permitió tener ciertas ganancias con esas caídas. Yo creo que el reporte fue aquí y estas fueron las dos caídas que hizo SP500, donde nos permitió hacer una inversión y sacar ganancias. Le vuelvo a repetir, esta caída así de grande le puede producir una ganancia hasta de 500%. Yo hice 2 entradas que salía aproximadamente del 300%. Guzmán, ¿me puedes decir
¿Cómo? Quiero decir que si tú invertiste $100, saliste con 300. No, quiere decir que si yo invertí $100, mientras va cayendo y mi dinero se duplicó, lo dejo hasta que haya riesgo o algo que me diga ahora sí voy trabajando por la vela porque estoy trabajando con una información que es al momento. Esto es lo importantísimo de la Reserva Federal. La Reserva Federal afecta al mercado al momento. Y lo mismo, si tú vas a esperar las noticias por el noticiero que tú miras, ya estás tarde y te perdiste ¿ok? Pero si yo tengo $100, probablemente cuando dependiendo en esta caída, si ya voy ganando 150, retiro mis $100 de inversión y dejo el resto que siga multiplicándose. Y ese trabajo lo pude hacer 2 veces, por lo que el resto fue lo que llegó a un 300%. No le estoy diciendo que yo invertí 100, no les estoy diciendo que yo invertí miles de dólares. Con los que estamos en la bolsa de valores, y yo conozco unas personas que manejan muchísimo dinero en la bolsa de valores, pero nunca hablamos de cuánto invertimos, hablamos de los porcentajes de pérdida y más aún los porcentajes de ganancia. Tiene que tener mucho cuidado porque la gente que está en la bolsa de valores, ninguno te admite pérdidas, pero yo conozco muchas personas que se han quebrado con la bolsa de valores y esta es la parte que yo veo falta de ética con todas esas academias, escuelas internacionales. Recuerden que me estoy refiriendo a escuelas que existen en varios estados de Estados Unidos, escuelas que existen en Europa, escuelas en inglés, escuelas en español, donde a pesar que te dan un consejo pequeño, ten cuidado cuando inviertas, no vayas a perder tu dinero, no lo arriesgues, pero después te muestran todos los días ganancias de 800%, 600%, y no es la realidad. Yo no tengo esas ganancias todos los días y cuando tengo una ganancia de 300%, la celebro y trato de dejártela en educación para que tú veas. Si esta ganancia, y yo hubiera invertido $1,000 y esta ganancia en vez de caer hubiera salido hacia arriba, yo hubiera retirado mi dinero, no dejo que mis $1,000 se quemen y se lo lleven las personas que están retirando dinero porque lograron su meta, ¿verdad? Eso es muy sencillo. Déjenme ver que tengo un alumno que me había pedido que hablara de esta compañía. Perfecto. Esta compañía abrió hace muy poco, como todos saben, se había vendido antes de ingresar a la bolsa de valores y esta compañía hasta aquí era un IPO, un IPO, que es una compañía que está solicitando para poder ingresar a cotizar en la bolsa de valores. Y todos saben que SpaceX es una compañía que viene de la mano de un multimillonario, pero aparte una mente brillante. Te guste o no te guste él, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con él, te guste cómo él trata a su familia, cómo trata a sus empleados, son dos cosas distintas. Es una mente brillante y es una máquina de hacer dinero. Y este movimiento de aquí, al poner su compañía en la bolsa de valores, lo convirtió en el hombre más rico del mundo. No sé si eso es por un par de días o si eso lo logra mantener, porque si ustedes ven, luego SpaceX volvió a caer a través de los días a llegar casi al precio de salida. No al precio de salida de antes del mercado, pero si tú compraste antes de que saliera el mercado en 135, bueno, ahora llegó a estar en 148, repuntó
y llegó a 158, 160, ponle. Quiere decir que si tú compras en 135, 140, de todas maneras tú estás teniendo ganancias. Lo ideal, lo que deberías de haber hecho es haber comprado aquí y haber vendido aquí. Entonces, si a ti se te cayó el mercado y no vendiste y volvió a subir un poquito, ya, ¿cuánto más dinero tú quieres? Salte de eso y esperas otra oportunidad. Quizás aquí tú tengas una oportunidad, pero entonces no sean haraganes y vayan a buscar la información a los medios verdaderos que no son los informativos, no son los informativos que les van a dar qué está sucediendo con SpaceX. Recuerden que esos medios informativos de finanzas están por todos lados, son muchísimos. Vamos a decir que tú quieres buscar uno que ya está gratis, Yahoo Financial. Bueno, busca ahí, busca en Google dónde puedo obtener información financiera de SpaceX. En vez de decir, voy a llamar a Guzmán Ramuzpe que me diga, no, yo no te voy a decir nada. Yo te doy las clases, yo te digo cómo se mueve la bolsa de valores y de esa manera tú vas trabajando. Si volvemos a acciones, vamos a decir, y recuerden que esto no es una recomendación, para que ustedes inviertan, pero vamos a decir, vamos a hacer un supuesto que tú tenías tu portafolio de acciones es los 7 magníficos. ¿Por qué se les llama los 7 magníficos? Bueno, porque hasta hace poco eran los que manejaban todo el volumen mayor de la bolsa de valores. ¿Por qué digo que eran los que manejaban? Porque hay otros magníficos que no los han agregado aquí, pero que quizás están en un grupo distinto y ese grupo existe, que también están moviendo un capital tan grande que producen las variaciones en el mercado. Pero como los 7 magníficos son los abuelitos, son los que han llevado la batuta por los últimos, vamos a decir que tú compraste acciones de Apple. Te vuelvo a repetir, no te estoy diciendo que tenías que haber comprado, te estoy diciendo simplemente que si tú compraste acciones de Apple, la cuestión es cuándo las compraste. Si tú, por ejemplo, las compraste aquí, en esta caída, y esto, por ejemplo, esto es un sistema mío. Cuando yo tengo un portafolio, que no es este que está acá, estos son los 7 magníficos, siempre que una empresa del portafolio mío produce una caída, la voy a investigar a ver si amerita compras. Esto me pasa mucho con SP500. SP500 está predestinado a que si cae, va a seguir subiendo. Bueno, Apple es una empresa espectacular, pero que está siendo afectada por muchas otras compañías que ya están en el mercado, que están dejando un poquito obsoletos y tardíos los mecanismos de Apple. Aunque les pueda sonar un poquito extraño lo que les estoy diciendo, más allá que Apple ha tenido un poquito de demora con sus entregas en productos a las compañías, las subsidiarias, y a su vez tuvo que firmar un convenio con China que redujo el porcentaje de ganancia en sus productos en China. Entonces, quizás que eso produjo esta caída y ahora está viendo a ver si se puede repuntar, pero recuerden que muchas empresas nuevas en el mercado trabajan muchas de las cosas que trabajan Apple, aunque de repente no se dedican a teléfonos, pero sí se dedican a microchips y inteligencia artificial y todas esas herramientas de trabajo. Si tú estuviste en Amazon, otra vez lo mismo. Amazon, si tú compraste aquí, aquí estás contento, aquí estás estudiando, aquí vuelves a estar contento y ahora estás triste porque cayó el mercado. Bueno,
Amazon yo no estaría tan triste, porque si yo compré aquí y el mercado ha ido subiendo y mi recomendación es que tú sigas comprando paulatinamente de vez en cuando algunas acciones para que puedas ir alimentando tu fondo de ahorro. Y recuerden que para mí todo lo que es la bolsa de valores, más de que sea para que tú te vuelvas un multimillonario, yo te empodero, yo te aconsejo que tú te obtengas una mentalidad de ahorros, porque la bolsa de valores, lo primero, el primer éxito, la primer meta que tú tienes que lograr es que tú estés ahorrando tu dinero. Si tú compraste 100 acciones aquí y estas acciones subieron el valor, tú aquí tienes más dinero y tú habías empezado con menos dinero. Quiere decir, tú aquí habías empezado con $200,000 y estás contentísimo porque aquí tenías 2,800 y dijiste, qué contento que yo estoy. Pero luego el mercado se cayó a 2,300. Entonces ya dices, no estoy tan contento, pero mira, habías comprado en 2,000 y estás en 2,300. Y lo más importante es la cantidad de acciones. Si tú empezaste con 100 acciones aquí y tú aquí sigues teniendo 100 acciones, has hecho un buen trabajo. Pero si tú empezaste con 100 acciones y fuiste comprando 2, 3, 1, 4, 5, todas las que sean, y tú de 100 acciones, aquí tú tienes 150 acciones, tú vas a ver que multiplicaste tu capital a pesar de que había una caída y tienes más acciones, que eso es lo más importante cuando una empresa de tu portafolio se te cae. Creo que me estoy extendiendo demasiado, pero ha sido un placer poderles dar esta clase. Recuerden que si tienen preguntas me llaman al 786-357-5723. Me pueden enviar mensajes por WhatsApp. Yo trabajo dos sistemas que son acciones y opciones. Tengo un gran amigo mío que muchas veces me quiere complicar la vida y me llamó los otros días para que empezáramos con futuros. Y yo estoy muy contento con acciones y opciones. Quiere decir que si estoy obteniendo buenos resultados con esta, no me voy a poner a estudiar un sistema y menos que menos voy a entrar a invertir en un sistema que no domino. Conozco un poquito lo que es el futuro, pero no llevo 10 años en el futuro como en la bolsa de valores con acciones y opciones. Déjenme en algún mensaje, regístrense si les gustó el YouTube el video déjenme mensajes, ya sea acá en la plataforma o me pueden mandar mensajes por mi WhatsApp con el número de teléfono que está apareciendo en el banner y no tengo a nadie para criticar que me escribió mal privadas, pero eso es un ardid de marketing para que la gente se fije y que digan, te diste cuenta que se lo escribió mal. Entonces, recuerden, les doy clases de acciones y opciones. No les puedo prometer riquezas. No conozco absolutamente a nadie que se haya vuelto rico con las acciones, no dando clases, le estoy diciendo invirtiendo. Los ricos, los millonarios que invierten en la bolsa de valores ya son millonarios. Entonces, por ejemplo, un millonario que invierte $1,000,000 y esa acción en una semana sube un 30% y el señor vende y sacó $300,000 en una semana, bueno, esos son movimientos que hacen la gente que tiene ese capital, el cual yo se los celebro muchísimo. Ojalá que ustedes puedan llegar a ese nivel algún día. Y también, si están jovencitos, pueden tener mucho mejor aspiraciones. Siempre le había dicho a todo el mundo que nunca invertí ni recomendé el Bitcoin, las monedas, y a las pruebas me remito, averigüen qué está sucediendo con las monedas, con el Bitcoin, que ha caído muchísimo, y la razón
que yo no invertía en las monedas es porque no tenía nada que las soportara. Cualquiera podía abrir una moneda y que por distintas razones fuera subiendo, pero no había un soporte de valor detrás de esto. Inclusive mucha gente que ha trabajado, aquí me apareció en la pantalla el aviso que ya se cerró la bolsa de valores y ahora lo único que se puede invertir en estos momentos es en SP500 y QQQ, que siguen estando abiertos hasta más tarde. Estas son las 3 flechas de mi predicción para la bolsa de valores en todas las empresas. Recuerda, si tú estás aquí, el mercado puede subir, el mercado puede caer o puede quedar lateral. ¿Por qué esto es malas noticias? Porque tienes 2-1. Quiere decir que de 3 caminos que puede tomar la bolsa de valores, uno solo tú vas a acertar. Por eso es que cualquiera que invierta aquí y que deja su dinerito de hoy para mañana en la bolsa de valores, está realmente haciendo una apuesta, está ideando. Hay veces que le sale bien y el mercado sube muchísimo o cae muchísimo, pero aquí no hay una señal, a no ser de que usted tenga gente dentro de la administración de SP500. Vuelvo a repetir, los insiders son personas que no pueden invertir en la bolsa de valores y que no pueden dar detalles de lo mismo. Ahora sí, no sé si los cansé por 1 hora completa, hacía tiempo que no hablaba tanto, pero pienso que se darán cuenta que bolsa de valores es un tema que me apasiona, lo llevo con el corazón y vienen muchos temas más. Así que los voy a ir dejando por ahora y volver déjenme ver a ver si puedo cerrar el SP500. Bueno, como ven, ya les dije, esto es un detalle para mí que tengo que empezar a dominar porque es un programa nuevo que estoy usando. No tengo productores, no tengo maquillistas, no tengo, la única luz que tengo es una luz que yo pongo ahí. Estoy trabajando como los grandes trabajaron en su garage, aunque estoy en mi apartamento de Coral Gables, tampoco estoy en un garage, ¿verdad? Pero tampoco estoy en mi oficina, en estos momentos estoy en casa y esto es lo que tengo para ustedes. Así que se despide de ustedes su analista de la Bolsa de Valores, Guzmán Ramos. Pero recuerden darme un like en donde vean este video, si es en YouTube, registrarse para recibir informaciones y dejarme mensajes, ya sea en el canal o mandándome por un WhatsApp al número que aparece en pantalla. Entonces, ahora sí, me despido de ustedes. Saludos y éxitos.